Hola, hola. Bueno, pues es un gusto que estemos de nuevo aquí en nuestro curso de SQL. En esta ocasión vamos a ver lo que serían las consultas. Comencemos. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver una pequeña introducción de qué son las consultas, a qué se refiere, cómo se estructuran. Vamos a ver también las sentencias SQL en su estructura, en cómo las podemos aplicar, las cláusulas where y la cláusula order by, que ya estaremos especificando cada una conforme vayamos viendo este pequeño video. Bueno, pues en nuestra introducción ya tenemos una base de datos. Ya en nuestras sesiones anteriores hemos visto cómo construir una base de datos, cómo se relaciona una base de datos, cómo son las tablas y cómo son su construcción. Pues ahora no nos serviría de nada nada más tener esa base de datos que contenga la información, si no es que la podemos explotar de alguna manera o que podamos accesar a ella de alguna manera. SQL nos permite acceder a ella por medio de nuestras sentencias SQL. Además de que esta sentencia es lo más usado en nuestra operación, más ocupada en el día a día, podemos crear consultas tan fáciles y sencillas de ver y de manipular como tan complejas. Aún así, en esas que son tan complejas, pues bueno, ya van otra serie de técnicas que estaremos viendo pues, posteriormente. ¿Cómo se estructura la sentencia SQL de select? Bueno, la sentencia que es la que nos permite acceder a la información de nuestra base de datos se estructura de la siguiente manera. Vamos a poner la funcionalidad select. All distinct son dos atributos que le podemos dar a select. All significaría todo, pero también podemos poner un asterisco que nos va a traer todos los campos de nuestra base, bueno, de nuestra tabla o las tablas que estemos consultando. Ponemos distinct. Distinct sería, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. También tenemos nuestra cláusula from. Enseguida vamos a poner el nombre de la tabla o las tablas que estemos consultando. Nuestro where, que son las condicionantes, junto con and y or, que son nuestros operadores lógicos. Ponemos un group by. Podemos poner un having con and y or también. Y podemos poner un order by, de manera ascendente o descendente, en los campos que requiramos. Bueno, de todas estas sentencias, de todos estos operadores que hemos visto, que estamos viendo, los dos que son obligatorios es select y from. Fuera de estos, todos los demás son opcionales, podemos o no ponerlos. Nuestra palabra select, ¿qué es lo que va a indicar? Entonces, esa estructura que vimos, ¿qué es lo que nos va a indicar? Nos va a indicar que, más bien, le va a indicar a la base de datos que esa instrucción que estamos haciendo nosotros es una consulta, simple y llanamente. La palabra all indica que deseamos ver todos los campos, aunque casi no se pone, más bien podemos utilizar un comodín que es un asterisco. La palabra distinct, que indica que solo deseamos ver los registros únicos o distintos. De toda nuestra colección de datos que traiga la tabla, la sentencia SQL de select, podemos recuperar n registros y muchos de ellos se pueden estar duplicando por alguna manejo malo o alguna condicionante que no estemos relacionando bien y nos esté duplicando pues el resultado de nuestros registros. Para quitar esa duplicidad, pues podemos poner en esta parte de la sentencia select un distinct y nos va a entregar registros únicos o registros distintos. También vamos a tener su cláusula from, que indica que ya es el momento en el que estamos indicando las tablas o la tabla que vamos a consultar. Cuando son consultas de varias tablas se denomina una consulta combinada, que lo veremos pues más adelante. Nuestra cláusula where, que especifica las condiciones que debe cumplir nuestra consulta, y aquí es donde especificamos las condiciones para las consultas combinadas, y no solo para las combinadas, también para las que son sencillas. Aquí nos podemos
hacer uso de nuestros operadores lógicos AND y OR, como lo dijimos anteriormente, para poder crear consultas lo más específicas posibles. Dentro de este mismo web podemos crear consultas anidadas que, bueno, pues nos ayudarán a tener un poco de dinamismo en nuestras sentencias. También vamos a tener nuestra cláusula group by, que pues es opcional, como lo habíamos comentado. Especifica la forma de agrupación que haremos a los resultados de nuestra consulta. Se utiliza la combinación de funciones agregadas, sum, average, etc. Esta sentencia también la veremos más adelante, pero nos ayuda a hacer una serie de operaciones directamente en nuestra consulta. Tenemos también nuestro having. Su funcionamiento básicamente es muy similar a lo que sería el where. Aquí también podemos nosotros poner filtros, hacer más filtros sobre nuestros grupos de resultados provenientes de un group by. Eso es importante, deben ir siempre de un group by. ¿Vale? Y sus condiciones van relacionadas a las columnas resultantes de ese group by. Ven, independientemente de que si tenemos un group by o no, y si tenemos un having o no, podemos tener un order by. Un order by es la forma o el ordenamiento en el que vamos a recuperar nuestros resultados o nuestros registros. Es decir, nosotros podemos seleccionar una tabla y nos va a traer el resultado de manera predeterminada por sus índices, pero nosotros podemos alterar ese resultado en cuestión de su ordenamiento y podemos poner o especificar una o varias columnas o campos y pedirles que se ordenen de manera independiente en forma ascendente o descendente, y esto va a ir escalonado, es decir, que el primero va a fungir en ese orden y el segundo va a fungir en un suborden del primero, y así sucesivamente. La cláusula where. Vamos a dar un poquito más de ejemplo respecto a esta cláusula, que es la que nos permite hasta asignar nuestros filtros necesarios para nuestra sentencia SQL y que nos devuelva solamente un conjunto de datos deseados y no todo el contenido de nuestras tablas. Es la manera en la que nosotros podemos empezar a especificar nuestra salida de resultados o de grupos de registros. ¿Qué ventaja tenemos al utilizar nuestra cláusula where? Bueno, pues tenemos que nos permite filtrar de entrada los datos de las tablas y no nos va a traer todo el mundo de las tablas. El resultado de la consulta es más óptimo. ¿Por qué? Porque no estaremos trayendo, en dado caso de una tabla que fuera muy grande y que tuviera registros, n cantidad de registros que serían miles, pues bueno, pues con este podemos filtrar que a lo mejor sean cientos o que sean menos. Obtenemos solo el conjunto de registros buscados, es decir, no solamente consultamos en bruto a toda la tabla, sino que nos vamos obteniendo por medio de filtros registros exclusivos. Es más rápida la consulta a la base de datos porque no estamos accediendo a la tabla directamente en un all o en su totalidad, y permite utilizar los operadores lógicos AND y OR para podernos ayudar en este filtrado. La cláusula order by, como lo comentamos anteriormente, nos permite que asignemos el orden con el que serán devueltos nuestros registros de la consulta. Se puede hacer de manera individual, que son campos combinados, que serían varios campos. Esta última anidación se hace en forma de ordenamiento según se definan los campos a ordenar. Como lo mencionamos anteriormente, podemos definir que la columna primera sea en orden ascendente y la segunda sea en orden descendente, pero como se va a aplicar los órdenes es de izquierda a derecha. No nos confundamos en esa parte, porque podemos hacer agrupaciones incluso con los mismos ordenamientos. Eso lo veremos enseguida. También se puede ordenar de manera ascendente o descendente, de manera independiente en las definiciones de cada orden combinado. Y su valor predeterminado pues es el ascendente. Entonces vamos a ver cómo se estructura nuestra sentencia select, y cómo es que se va a visualizar todos nuestros resultados dentro del grid de resultados. Primeramente vamos a ver lo que es nuestra sentencia select.
Vamos a poner el segundo operador, que en vez de all vamos a poner un asterisco y vamos a poner esa cláusula from. Vamos a consultar ahora nuestra tabla. ¿Qué tabla va a ser? Va a ser HR empleados. Tenemos ya el resultado aquí. Vamos a saber qué es lo que significa cada una de estas palabras de la sentencia. Select, decimos a la base de datos que vamos a crear una consulta. Sí, vamos a hacer una selección de datos. El asterisco viene a suplir todas nuestras columnas o nombres de las columnas que tiene esta tabla. Si quisiéramos llamar columnas independientes, entonces tendríamos que escribir su nombre de cada una de las columnas. First name, supongamos que con esas dos columnas son first name, employees ID. A ver, vamos a ver. Debemos escribir las columnas tal cual están, sus nombres de las columnas, para que podamos traerlas en la recuperación de datos. Pero bueno, ahora vamos, en lugar de estar poniendo cada una de las columnas, vamos a poner el asterisco, ¿sí? Con esos dos guiones que estoy poniendo, estamos comentariando la demás sentencia de SQL. Vamos a borrarla para que no nos haga ningún ruido. Entonces ya tuvimos nuestra palabra select, que es decirle a la base de datos que vamos a consultar. Este asterisco viene a suplir las columnas que queremos ver y nos está diciendo que va a traer todas las columnas de los campos que existen dentro de esa tabla. Ahora, ¿de qué tabla? Aquí es donde le decimos el from. Vamos a decir, queremos hacer una consulta de todos los campos de, o sea, from, y le damos aquí el nombre de la tabla, que en este caso va a ser nuestro esquema hr.empleados. Ejecutamos y nos trae todo el contenido de la tabla, 107 líneas en total. Esta es nuestra sentencia select, el asterisco y también nuestro from. Vamos a terminar, punto y coma. Y ahora vamos a ver nuestra cláusula where. ¿Qué es lo que hace nuestra cláusula where? Vamos a traer nuestra misma consulta. Perdón, nos vamos a indentar bien. hr.employees, otro de nuestros empleados, y nuestra cláusula where nos viene a dar las condiciones o los filtros, la cual nos permitirán reducir el número de resultados de columnas en nuestro grupo resultante. No es plena, no vamos a ver. Nosotros estamos recuperando 107 líneas de registros porque hay 107 empleados. Pero si quisiéramos saber nada más unos empleados específicos, tendríamos que decirle, bueno, ahora filtrame por algo extra. Entonces aquí es donde vamos a empezar con where. Es donde vamos a traer la selección, voy a hacer una consulta de todos los campos de HR empleados, donde qué. Vamos a buscar ahora por salario, donde el salario sea igual a 2500. Recuerden que podemos poner nuestros operadores AND y OR, que son nuestros operadores lógicos. Como vemos, ya tenemos aquí solo estos resultados con todo lo que es 2500. Vamos a traer otra vez toda nuestra tabla y vamos a llamar también aparte todos los que sean de 17,000. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar ahora el operador lógico OR. Por salary sea igual a 17,000. Cada vez que ocupemos un operador lógico OR, es muy recomendable que los tengamos que encerrar entre paréntesis. ¿Para qué? Para que nuestra consulta sepa que es uno u otro condicionante las que va a traer. Entonces, cuando yo ejecute, me va a traer los resultados no solamente de los que traen 2500 como salario, sino también aquellos que traen 17,000. Aquí lo estamos viendo en nuestro video de resultados. Son 17,000 más los 2500. Ok, ahora vamos a hacer nuestra consulta un poquito más sencilla.
Y lo que vamos a traer es igual todos los que sean de 2500. Pero también vamos a traer aquellos empleados que su ID sea menor a 150. Entonces aquí vamos a utilizar nuestra operador lógico, perdón, AND. Y entonces vamos a poner employee va a ser menor que 150. Si nos damos cuenta, en este momento tenemos dos registros que son 180 y 191. En teoría no nos deben de salir ya en nuestra consulta. Ok. Es Employee ID. Employee ID debe ser menor que 150. Si nos damos cuenta, tenemos aquí en nuestro grid dos resultados mayores que 150. Esos no nos los debe de recuperar ahorita. Ejecutamos y nos damos cuenta que tenemos todos los Employee ID menores a 150. Aquí estamos ya viendo para qué funciona nuestra cláusula queer. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a ver para qué funciona nuestra palabra o sentencia distinct. Vamos a ver todos los resultados de nuestras tablas llamada empleados. Empleados. Listo. Ahora voy a traer la misma consulta que tengo aquí arriba. Bueno, por eso voy a copiar y pegar, ¿verdad? Para que hacemos dos trabajos. Pero este de aquí lo voy a quitar. Entonces ya tengo aquí todo los que ganan 2500. Y voy a traer ahora sí dos columnas en específico. El primero se va a llamar Job ID y la segunda va a ser la del salario. Ya tenemos nuestras dos columnas y si vemos tenemos varios, tenemos ¿cuántos son? 6 registros y de estos 6 registros se repiten entre la combinación de Job ID y salario, se repiten este y este también. ¿Sí? 2500 y SH Clerk y State Clerk con 2500. Estos se repiten, nos trae varios registros de cada uno de ellos, ¿no? En un caso son 3 y en el otro son 2. Bueno, pues ahora va a entrar nuestra palabra distinct. ¿Qué es lo que va a ser distinct? Distinct va a decir, de todos estos campos puede ser la combinación de tal manera que voy a traer los registros únicos referente a esta combinación. Y aquí lo vemos, SH Clerk me trajo una sola vez, PO Clerk que de por sí nada más era 1 y State Clerk que son de 2500. Para esto funciona nuestra cláusula distinct, nos limpia todos los duplicados que pudiera haber. Ahora, hay otra cláusula muy parecida a distinct, pero que se puede utilizar de diferente manera, que es nuestra cláusula group by. ¿Sí? ¿En qué caso ocupo una y en qué caso ocupo otra? Es, digamos que puede ser cuando tú pones operadores en la cabecera. Ahorita no lo voy a hacer, ¿vale? Pero cuando tú ocupas operadores a nivel cabecera como un max o como un min o como un average o como un sum, cuando ocupas este tipo de columnas, es importante que tú vengas y agrupes por las columnas restantes. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Ahorita vamos a hacer este, que es un símil del distinct, para que veamos el funcionamiento. Auxilium group by. Y yo le tengo que decir ahora por qué columna tengo que agrupar. Voy a agrupar por estas dos. Y si se dan cuenta, el resultado es el mismo. Voy a comentariar. Y vemos que aquí son 6 registros los que estoy tomando. Pero cuando yo hago el group by,
me recupera 3 registros solamente. Vuelve a ser lo mismo que el distinct. ¿Por qué? Porque en este caso las mismas columnas que consulto son las mismas columnas que agrupo. Y la agrupación va a ser lo mismo. Si yo digo que agrupe por la combinación de Job ID y salario, me va a dar el resultante de la combinación de estos dos campos, que son 3. Vean, vamos a hacer otro ejercicio con GroupBy, pero con un operador tipo suma. Voy a quitar este por el momento, voy a quitar el Word por el momento y me voy a traer todos los campos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es sumar los salarios con esta misma estructura. Aquí voy a poner una última columna que diga sum salary. De todos son salarios en total. Y lo voy a cambiar. Lo voy a agrupar por Job ID y salario. El resultante que va a ser. Lo voy a renombrar, voy a poner un pseudonombre. Total de salario. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que sucede? SH Clerk, que tiene un salario de 2.500, en total al principio eran 2 registros. Cuando me hace la sumatoria me salen los 5.000. PO Clerk es un solo registro, entonces su sumatoria es de 2.500 porque es un solo registro. Este Clerk son 2.500 y fueron 3 registros los que me recuperó la sentencia, entonces tenemos un 7.500. Vamos a ver cuántos son nuestros registros que se recuperaron. Y lo voy a hacer por medio de un count. Para que ya nos quede un poquito más claro, ¿no? Como estoy haciendo el group by por medio de Job ID y salario, es por lo que me lo está agrupando. Los demás son campos calculados por medio de count y por medio de sum. Count me va a decir la cantidad de ¿qué? De registros de esta combinación. Cuántos se recuperaron por cada combinación. Y la sumatoria del salario va a ser referente a esta combinación también, que es la combinación de nuestro group by. Aquí es lo que decíamos hace un rato, SH Clerk, que son 2.500, recuperó 2 registros y la sumatoria del salario es de 5.000. The Clerk, salario, cantidad 1, la sumatoria son 2.500, Straight Clerk, salary 2.500, cantidad 3 registros y fueron una sumatoria total de 7.500. Bueno, esta ya es una clase avanzada y yo creo que te la he adelantado. Pero bueno, esa es la función de nuestro group by. Ahora, dentro del group by tenemos un having, que es nuestro having. Voy a copiar esta última sentencia. Nuestro having lo que nos va a hacer es, de este conjunto que hemos recuperado, me va a recuperar un subconjunto, o más bien serían cláusulas cláusulas posteriores a la recuperación de datos. Es decir, yo con esto ya traje una agrupación de registros, que son estos 3 de aquí, y having va a fungir como un filtro extra, ¿sí? Lo que voy a traerme es que me traiga todos los registros que sean igual a 2 en lo que sería mi count o mi cantidad. En este caso me trae uno solo. ¿Por qué? Porque solamente uno era igual a 2. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio y voy a traer todos los menores de 3, que son 2 registros. Uno que es 1 y otro que es el 2. El 3 no me lo trae. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que sea menor que 3. Entonces, having, si se dan cuenta, va a traerme de este resultado de mi sentencia, me va a hacer un subfiltro, más bien un filtro posterior al resultado que yo ya tuve. Y aquí me los va a poner. Si yo pusiera menor o igual a 2, ¿qué va a pasar? Me va a traer también el 2. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que sea menor o igual en el count. ¿Sí?
Entonces, ese es para lo que nos sirve nuestro Having. Ahora supongamos que queremos hacer un ordenamiento. Que este resultado, este orden que nos están dando nuestra consulta no nos gusta para nada. Entonces lo que vamos a hacer es un order by. Mi orden by. Puedo ordenar de manera ascendente o de manera descendente. Puedo ordenar una o varias columnas. Puedo ordenar de forma independiente una columna ascendente y otra descendente. Vamos a ver el primer caso, que sería un order by sencillo de manera ascendente. Ascendente es la manera predeterminada con la que las consultas se ejecutan y siempre se ejecutan en base a la APK. Pero nosotros vamos a hacerlo ahora de forma arbitraria. Vamos a poner que el first name de manera ascendente. Si se dan cuenta, ahora ya lo he ordenado todo con el nombre de manera ascendente. Bueno, pues entonces vamos a ponerle que sea ahora descendente. Y entonces el nombre viene ahora con la W, de la W hacia la A, es de forma descendente. Listo. Como tengo muchos nombres con la letra A, yo no solamente voy a querer que me lo ordene con el primer nombre ascendente, sino también con el apellido de forma ascendente. Entonces ponemos una coma y ponemos last name. Este no le pongo nada. Y si se dan cuenta, es primero en este orden y después en este orden. Si tuviéramos duplicados, entonces nos haría, por ejemplo, aquí Alexander, primero nos pone la H y después la K. Vamos de nuevo con Alexander, pero ahora vamos a ponerlo que sea descendente. Vamos a buscar a Alexander y Alexander tiene ahora primero la K y después la H. Recuerden que comentamos, primero viene el primer campo, ordena, después va al segundo campo y ordena. Y podemos hacerlo de forma ascendente o descendente como queramos. Si hubiera otro registro, bueno, como estos dos, puedo ordenarlo aún de otra manera. Si tuviéramos tres, bueno, pues ordenaría a lo mejor por otra columna y se respetaría ese ordenamiento. Eso es todo y bueno, pues recuerda, después de nuestra sentencia select puede ser tan complicada o tan sencilla como queramos. Vale, nos vemos a la próxima y pues buenos queries.